El día D y los crímenes de los aliados americanos contra las mujeres francesas. Creían que las francesas eran mujeres fáciles, hedonistas entregadas a los placeres. Sus publicaciones mostraban jóvenes abrazando sus soldados, y ellos eran los salvadores a quienes esperarían con los brazos abiertos. Cuando escuchamos o pensamos en el 6 de junio de 1944, o día D, conjuramos en nuestra mente la información con la que hemos crecido. El desembarco de los aliados, el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial o el momento que marcó la derrota de Hitler y la Alemania nazi. Todos hechos merecedores de elogios, recuerdos y conmemoración, pero cuyo peso ha mantenido oculto el lado más oscuro de estos eventos y sus consecuencias. Considerado un tema tabú tanto en Europa como en América, por su posibilidad de manchar el heroico legado de las fuerzas aliadas y su desempeño durante la guerra, los asesinatos, violaciones de las mujeres francesas por soldados americanos y la posterior discriminación racial dentro de la fuerza para sancionar a los culpables, se ha mantenido gran parte en secreto. Para entender la situación, debemos regresar a finales de agosto de 1944. En esa época las tropas americanas tenían 2 meses desplegadas entre Normandía y Bretaña para asegurar grandes puertos como Cherburgo y Brest, y las noticias de asesinatos y violaciones llegaban constantemente al cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, evidenciando el problema y que este iba en aumento. En distintos pueblos del área ocupada, los eventos se repetían. Un padre de familia asesinado por soldados borrachos, para tener acceso a las mujeres de la casa. Una madre sacrificándose para proteger a sus hijas, o la llegada de soldados exigiendo mujeres y no aceptando negativas. La situación llegó a un punto en que hubieron intentos aislados para resolver el problema, como el realizado por el mayor, general Charles Goddard, que establecería un burdel llamado el Corral Azul y Gris, para contrarrestar la oleada de acusaciones de violaciones contra los soldados estadounidenses. Sin embargo, este sería clausurado 5 horas después de su apertura, temiendo que pudiera correrse la voz y los ciudadanos estadounidenses civiles se enteraran de su existencia y que era dirigido por militares. El punto de quiebre llegaría cuando un periódico francés de Cherburgo reportara en octubre de ese año sobre el miedo con el que vivían las familias de las áreas rurales debido a los asesinatos y violaciones constantes por parte de las tropas estadounidenses. Los altos mandos sabían que tenían que hacer algo, las víctimas se contaban por cientos, aunque nunca se sabría totalmente cuántas fueron en realidad, al no ser denunciadas muchas de estas transgresiones. Para el ejército, la cifra era lo suficientemente importante para buscar la manera de reforzar la confianza de los franceses en sus tropas, por lo que decidieron que la culpa recaería en los soldados de color, aun si no eran culpables, desviando las acusaciones dirigidas a los americanos y convirtiéndola en un problema de sus soldados afroamericanos, a los que juzgarían bajo la creencia de que eran violentos e hipersexuales. Aunque el racismo existente fue un punto primordial en la decisión, otro factor que se tomaría en cuenta, aunque con menor importancia, era la logística que envolvía las distintas unidades. Las que estaban compuestas por soldados blancos eran movidas rápidamente de un lado a otro, haciendo difícil procesar a sus miembros, mientras que las unidades segregadas solían estar estacionadas en lugares mucho más tiempo. Esto se traducía en que un soldado de color podía ser culpado por un crimen cometido por un soldado blanco que ya había sido trasladado. Lo que vino a continuación solo puede ser considerado una vergüenza. Acusados en muchos de los casos por evidencia circunstancial, se organizarían juicios militares rápidos, donde a pesar de representar solo el 10% de la fuerza americana combatiente, de los 152 soldados juzgados, 139 eran de color y de los 29 condenados a muerte por violación, lo serían 25. En cambio, no serían condenados soldados clasificados como caucásicos. Las ejecuciones se convertirían en un evento público, donde los representantes de las poblaciones invitarían a los franceses a observar a los culpables en la horca y a la Armada Americana en capacidad y control de todo. Y ese sería el fin, por lo menos para las autoridades. Mientras la mayoría festejaba la victoria y vitoreaba a sus verdugos, las víctimas tendrían que soportar en silencio el luto, la pena y el dolor, el escarnio público, la dignidad mancillada, la pérdida de padres, hermanos o hijos que no murieron en el frente de batalla, pero sí defendiendo el honor de su familia y hogar, de los que pensaban habían venido a salvarlos. No pedirían ayuda por vergüenza, ni recibirían apoyo o reconocimiento. Sus vidas y muertes no serían recogidas en libros de historia donde se tiene la cuenta hasta de la cantidad de caballos asesinados, porque eso podría teñir la imagen perfecta de los salvadores de la guerra. Pero la realidad quedaría plasmada en un dicho popular de la zona. Con los alemanes los hombres teníamos que camuflarnos, pero con los estadounidenses teníamos que ocultar a las mujeres.